Bienvenidos de nuevo a la Universidad Virtual de Chilay, continuando con este curso de biodescodificación. En este módulo número 57 vamos a ver cuando el terapeuta ejerce su trabajo para sanarse a través de sus pacientes. Eso sucede mucho porque algunas personas que han estudiado psicología lo estudian porque se sienten mal psicológicamente y quieren sanarse a sí mismos. Vamos a continuar con este interesante tema. Voy a repetir la primera diapositiva que la empecé leyendo en el módulo pasado, pero de pronto se me fue la luz y tuve que rescatar el archivo donde estuve grabando el video y vamos a continuar con el mismo tema. Es por eso que ni siquiera me despedí como lo suelo hacer afectuosamente para con todos ustedes. Les pido mil disculpas y comenzamos. Mecanismos inconscientes. Otro mecanismo de defensa, siempre me refiero a mecanismos inconscientes, es la confusión. Algunas personas que son muy inteligentes ante un terapeuta, delante de vosotros, de repente no entienden nada. Entonces empiezan, no lo sé, no comprendo, y sientes en vosotros como terapeutas que esta persona está perdida, hasta en la relación con vosotros. Como buenos terapeutas, sabemos que esto tiene que ver con la primera etapa cognitiva de memorización de la información y los traumas alrededor de esta infancia han sido reprimidos. Aquí lo interesante es confiar en la imaginación de la persona porque a fin de cuentas esta imaginación es limitada para cada caso. Esta imaginación está limitada por las referencias que nosotros hemos encontrado en nuestra historia. Cuando explicamos una historia que nos inventamos, creemos que hemos ido a buscar los elementos de esta historia fuera de nuestra cabeza. Pero todas las historias que nosotros podemos inventar e imaginarnos solo pueden ser construidas con elementos que ya conocemos. Esto es muy interesante utilizarlo en terapia y confiar en este proceso. Por ejemplo, podemos proponerle al paciente imaginar que está leyendo un periódico. Un periódico. Mirando los acontecimientos diversos. Y le diremos que este periódico se explica la historia de un niño y le pedimos que imagine qué dice ese artículo. Sabiendo que nuestra imaginación es pobre y que solo existe a través del filtro de lo que nosotros ya hemos vivido a través de nuestro propio universo. La persona va a explicar a veces historias terribles. Va a leer el periódico, puede decir, un niño de 18 meses ha caído de un cuarto piso. Su madre lo había dejado solo y cuando la vio abajo quiso ir con ella. Quizás esto no sea una realidad para esta persona, pero lo interesante es el fondo de la historia. Caer de un cuarto piso es derrumbarse. Hay un resentir particular por caerse de un cuarto piso para ir con mi madre. No es la historia importante, sino el resentir. Podemos estar seguros que el inconsciente de cada uno va a explicar una historia que va a estar vinculada con el resentir de la infancia. En toda la fuerza de la metáfora, a través de esta historia, vamos a tener la posibilidad de trabajar realmente sobre este resentir. ¿Qué ocurre delante de la tristeza de este niño? Va a ser fácil porque es el niño que aparece en el periódico, no es el paciente, pero él lee en el artículo lo que ha pasado al niño. El paciente ante el sufrimiento de este niño va a estar afectado, de hecho, en su propio sufrimiento. La historia no importa, solo el resentir, lo que está detrás es lo que nos interesa. Es un recurso que podemos utilizar cuando una persona no puede ir directamente hacia su resentir. Es una manera de disociarse. Propones a la persona leer una historia en un periódico. Este estado particularmente de confusión corre el riesgo de ser una estructura en una persona. Esto quiere decir que esta persona habrá de volver con cierta frecuencia y la persona dirá, yo pensaba que esto ya lo tenía superado.
y otra vez lo veré bajo otro aspecto. Se trata de que el terapeuta no crea que está dando vueltas a su alrededor. Es normal cuando se trata de estructuras que haya que volver con frecuencia. De todas formas, poco a poco el resentir se va transformando. Otro mecanismo de defensa es la oposición sistemática. El terapeuta suscita constantemente la oposición en el paciente. Aquí tienes que comprender que el paciente está en la segunda fase evolutiva. Tiene entre 3 y 6 años. Por ejemplo, el paciente nos ha dicho, está sola, está un poco vacía. Suerte que tiene usted 2 cuadros. Y tú lo vas a reformular y le vas a decir, si efectivamente hay 2 cuadros, lo que permite que la habitación no esté tan desnuda. Entonces él nos dice, no, 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 yo no he entendido esto. No he dicho que hay 2 cuadros, y menos mal, si no la sala estaría muy vacía. Es decir, que dice lo mismo, pero necesita decir, no, no es eso. Porque en su historia, él tiene la costumbre de ser rechazado en su oposición. Entonces, la va a utilizar permanentemente. Cuando no hemos tenido derecho a la oposición, la vamos a buscar permanentemente como un derecho a la diferencia. Aquí podemos utilizar el mismo ejercicio que en la confusión, pedirle al paciente que explique la noticia que aparece en un periódico sobre un niño de 3 o 4 años. También podemos utilizar el dibujo, porque contiene mucha información y además el dibujo lo podemos poner en contacto físico con la persona, colocar la información que está dentro de ese dibujo directamente sobre el cuerpo e invitar a la persona que entre en su sensación corporal. Otra vez, no es el elemento dibujo lo que es importante, es lo que las informaciones van a causar en su cuerpo. Este proceso de transferencia va a expresarse un poco de todas formas. La idea es de que el paciente está de forma inconsciente delante de la autoridad de sus padres y en la transferencia de este paciente sobre el terapeuta se va a oponer a lo que llamamos la contratransferencia. Pero, ¿qué es la contratransferencia? Va a ser el conjunto de reacciones inconscientes vividas por el terapeuta en relación a la transferencia del paciente. La transferencia ejercida por el paciente se caracteriza con las actitudes particulares que te acabo de describir y como terapeuta tengo 2 posibilidades de acoger estas actitudes. La primera es sentirme molesto, nervioso y la relación se encuentra afectada. La otra manera de acoger esta actitud sin sentirme afectado a título individual, lo que permite que la relación se pueda abrir. En el primer caso, cuando me siento nervioso y con cierto malestar, va a existir contratransferencia. ¿Qué ocurre en estos casos? La actitud que te llega de vuestro paciente reactiva en nosotros un antiguo sufrimiento, de tal manera que lo que ocurre atañe a la persona que eres. Inconscientemente ya no eres el terapeuta. En el primer caso, cuando me siento nervioso y con cierto malestar, va a existir la contratransferencia. ¿Qué ocurre en estos casos? La actitud que te llega de vuestro paciente reactiva en nosotros un antiguo sufrimiento, de tal manera que lo que ocurre atañe a la persona que eres. Inconscientemente ya no eres el terapeuta. Estás identificando el objeto de la transferencia, es decir, eres la persona que el paciente piensa que eres. Por ejemplo, el paciente duda de vuestra competencia o por ejemplo, el paciente duda de tu competencia o duda de la eficacia del protocolo o la herramienta que vas a utilizar si estás en contratransferencia. Lo que vas a hacer es intentar convertirlo y vas a dar ejemplos y prueba que lo demuestran para convencerlo o vas a sentir personalmente que te atañe y al final, por ejemplo, el paciente duda de tu competencia o duda de la eficacia del protocolo o la herramienta que vas a utilizar. Si estás en contratransferencia,
Lo que vas a hacer es intentar convencerlo y vas a dar ejemplos y pruebas que lo demuestran para convencerlo. O vas a sentir personalmente que te atañe y al final podrás acabar diciendo, si no confía en mí, cambie de terapeuta. Aquí estamos muy inconscientemente separados de nosotros mismos, separados de nuestra intuición y separados de nuestra convicción profunda. Estamos aquí en nuestro propio conflicto y este conflicto está siendo reactivado por nuestro paciente. Y aquí no podemos ayudar a nuestro paciente. Este proceso de contratransferencia es tan fuerte que el término de resistencia en terapia solo tiene su realidad con la contratransferencia, porque porque es la que da sentido a la resistencia. Es el terapeuta que inconscientemente está en contratransferencia que permite al paciente resistirse. Es por ello que es indispensable que un terapeuta esté supervisado, porque todo terapeuta se encuentra en un momento dado con esta contratransferencia. La gran mayoría de las veces no tiene conciencia de ello, pero como terapeuta hay personas que nos ponen nerviosos y hay personas que nos gustan, que nos atraen, que nos sentimos tranquilos. Hay personas con las que nos aburrimos y nos da la sensación que estamos vuelta y vuelta. Hay personas que nos pueden producir cierto asco, personas que nos dan cierto miedo y hay personas que realmente nos generan un sentimiento amoroso. En general, como terapeutas, somos muy fuertes, explicamos muchas historias. Oh, no, no, no. Yo no estoy enamorado de esta persona, pero sí estamos con esta persona y somos conscientes, nos damos cuenta de que tenemos un comportamiento diferente. Un terapeuta que nos hace regularmente supervisión ejerce su trabajo para sanarse él a través de sus pacientes. Aquí hay algo que no es justo y es un gran conflicto poder depositar estas situaciones que tenemos, porque de hecho esta noción de contratransferencia y el primero, la noción de transferencia, permite ejercer un gran poder sobre el paciente. Esto supone también que cuando acompañamos a una persona, tenemos como terapeutas una sólida honradez intelectual y emocional. Una honradez emocional que quiere decir que en mi interior siento que es una emoción en relación a la otra persona. Entonces, está ahí durante la consulta. Pongo conciencia en ello y tan pronto pongo conciencia en ello. No voy a mezclar las cosas. Y es que cuando acabe la consulta puedo ir con mi supervisor. Esto es lo que es la honestidad profesional. Cualquiera que sea la herramienta de trabajo con otra persona, puede ocurrir también con las enfermeras, cuando visitan cada día a una persona para hacerles cura. Puede existir esta noción de transferencia y contratransferencia. Yo tengo como paciente muchas enfermeras y con frecuencia los pacientes que ellas encuentran en su labor profesional van a servir de base para trabajar sobre ellas mismas. Van a llegar ellas diciendo, hay una persona que realmente no aguanto, me da asco. Y de hecho han encontrado su propia historia. Esta noción no se utiliza normalmente cuando somos enfermeras, se utiliza como lo utilizan los psicoterapeutas, pero está aquí y si no la miramos podemos envenenar la vida de nuestro paciente y la nuestra propia. Puede ocurrir también cuando trabajamos el cuerpo. Somos osteópatas cuando tocamos el cuerpo. Cuando nuestra terapia gira en torno al masaje, aquí es donde realmente la transferencia puede aparecer. Quiero decir con ello que todo el mundo puede encontrarse ante la noción de transferencia y contratransferencia. Como vemos, esta noción de contratransferencia nos vuelve a nosotros mismos y esto nos va a permitir trabajar el por qué somos terapeutas. Nos ponemos un poco como salvadores y mientras no sabemos dónde está el verdugo y la víctima, vamos a utilizar inconscientemente al paciente para resolver nuestros problemas. La profesión de terapeutas es una reparación. La profesión de formador es también una reparación. Personalmente, yo me he dado cuenta de que en mi infancia yo no he ido escuchando. Y ahora tengo a muchas personas que me están mirando
y están interesadas porque explico escuchando. Es una reparación, pero soy consciente de ello. Por lo tanto, no me estoy contando la historia de que soy extraordinariamente inteligente. Y con todo ello, he desarrollado unas cualidades que me permiten hacer pasar de lo que tengo conciencia, justamente a través de este sufrimiento de no haber sido escuchado. El terapeuta del espejo. La terapia del espejo. El trabajo como psicoterapeuta y estudioso de la psicología junguiana me ha llevado a trabajar con el arquetipo de la sombra. Este estudio me ha permitido desarrollar una terapia para que el paciente descubra su sombra, la conozca y la integre en su psique. Cuando el paciente se pone a trabajar de esta manera de percibir la vida, encuentra casi sin proponérselo una gran cantidad de recursos. Su resentir cambia rápidamente sin saber muy bien por qué. La regla general es cambiar la perspectiva, cambia la percepción, cambia el sentimiento, cambia la vivencia, cambia el resentir y aparece el recurso. Todo ser humano se proyecta en los demás y la manera de saber si estamos proyectando o estamos aprendiendo es muy simple. Aprendo lo que veo cuando no me afecta, en gran manera emocionalmente. Proyecto sobre los demás cuando lo que percibo me produce gran desosiego, malestar, enfado, etc. Entonces, somos víctimas de nuestras propias proyecciones. Por lo tanto, la idea es, lo que vemos en los demás es más o menos correcto si se limita a facilitarnos información. Pero si nos produce un fuerte impacto emocional, no hay la menor duda de que se trata de una proyección. Hemos de comprender que yo soy el único causante de la ansiedad. Vamos a ver este tema que va a estar muy interesante. De este modo, tanto si estamos excesivamente ligados emocionalmente a alguien o algo, como si lo eludimos u odiamos, estamos abrazando, luchando respectivamente con la sombra, un signo inequívoco de que el dualismo, represión, proyección ha tenido lugar. El primer paso en terapia es comprender que lo que consideramos que el entorno nos hace de manera mecánica no es más que lo que estamos haciendo a nosotros mismos. Nosotros somos los únicos responsables. Si tengo ansiedad y quiero controlarla o bloquearla, esta me transforma en angustia. Hemos de comprender que yo soy el único causante de la ansiedad. La angustia no es un asunto que se desarrolla entre yo y el medio ambiente, sino que tiene lugar solamente en mi interior. La curación de la sombra se realiza en dos pasos fundamentales que se aplican en terapia. Hay que diferenciar antes que nada ante la prohibición de los rasgos, cualidades como la sabiduría, valor, malicia, celos, paciencia, etc. Y la proyección de las emociones como odio, tristeza, rabia, cólera, etc. Reaccionamos tanto a las cualidades positivas como a las negativas y de esta manera nos afectan profundamente. Normalmente creemos que son cualidades que poseen los demás y las que rechazamos son las que aborrecemos en nosotros. Cuando son nuestras propias virtudes, nos colgamos de la persona a las que se las atribuimos y nos genera inquietud porque queremos estar con ella. Tendremos que darnos cuenta de que lo que amamos o aborrecemos de los demás no son más que cualidades de nuestra sombra. Tendremos que darnos cuenta de lo que amamos o aborrecemos de los demás no son más que cualidades de nuestra sombra. Cuando es un rasgo, debemos exagerarlo deliberadamente y experimentarlo plenamente. De esta manera pasa a ser consciente lo que era inconsciente y nos solidarizamos con la sombra. Por ejemplo, si estoy reprimido, me reprimo más, me baño en mi depresión. La observo, la experimento, me pregunto qué quiere decir esta depresión. ¿Qué hay detrás de ella? De esta manera tomo contacto con mis opuestos. Si acepto los rasgos que me molestan, me integro y eso me permite liberarme de ello cuando quiera. Cuando hay una emoción hay dos pasos. A, exagerarla
deliberadamente. B. Invertirla. Si experimento una emoción, por ejemplo, odio hacia alguien, invierto este odio hacia mí mismo y me pregunto, ¿qué odio de mí mismo? Si odio a una persona porque me maltrata e invierto el sentido, me doy cuenta que este odio lo proyecto hacia mí, por no respetarme y hacerme valer. Protocolo de espejo y forma de aplicarlo en terapia. Ponemos al paciente sentado en una silla frente a otra que está vacía. La vacía representa a la persona o situación con la que tiene el conflicto. Se le pregunta, ¿qué es lo que no te gusta o te molesta muchísimo de tal persona? Luego se cambia al paciente de silla y se le hace la misma pregunta a la inversa. Se disocia al paciente y se le hace reflexionar. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el aprendizaje? Y de todo ello sale el recurso. Luego se asocia la silla del paciente con el recurso y se revive la situación con la aplicación de este. Imagínense qué interesante para que esta parte del curso la aprendan muy bien. Se vuelve a asociarse con la nueva perspectiva y o recurso. Ponemos al paciente sentado en una silla frente a otra que está vacía. La vacía representa a la persona o situación con la que tiene el conflicto. Se le pregunta, ¿qué es lo que no te gusta o te molesta muchísimo de fulano de tal? Le decimos que lo que no existe y que es su espejo, por lo tanto, el paciente se señala con la emoción o rasgo que le molesta. Por ejemplo, lo que más me molesta de mi madre es solamente piensa en ella misma. Entonces el paciente se señala a sí mismo y se pregunta, ¿cómo estoy pensando siempre en mí mismo? Y se da cuenta de una respuesta que no se esperaba, como por ejemplo, siempre pienso que los demás deberían hacer tal o cual cosa que a mí me gusta. Esto es una manera oculta de pensar en sí mismo. Ahí está la sombra. Otra respuesta como ahora me doy cuenta de lo que debo pensar más en mí mismo y pienso en lo que deben hacer o deben hacer los demás. Y pugna por abrirse paso hacia la conciencia en forma de ansiedad, culpa, miedo y depresión. La sombra deviene en síntomas, es decir, en enfermedad, y se agarra a nosotros como a vampiro a su presa. Si queremos, a modo de experimento, saber cómo ve el mundo nuestra sombra, no tenemos más que asumir exactamente lo opuesto de lo que conscientemente deseamos, queremos, sintamos, necesitamos, intentemos o creamos. De este modo podemos establecer contacto consciente con nuestros opuestos, expresarlos, representarlos y por último recuperarlos. Así sanamos nuestros dolores. Este módulo en sí está un poco complicado para que lo repases una y otra vez hasta que lo comprendas y que fluyan tus conocimientos al aplicarlos a tu paciente. Y recuerda que siempre voy a ser tu amigo, el doctor Mario. Que tengas un excelente día. Bye.